Hola, buenas noches, quiero contar mi historia como un ex trabajador de una iglesia, se les conoce como sacristán, básicamente se dedican a darle mantenimiento a la iglesia, abrir el lugar temprano, cerrar al final del día y otros aspectos. Yo trabajaba en una iglesia algo grande, contaba con un techo enorme y tenía un mural de una virgen siendo coronada al centro y otras escenas de la crucifixión. Yo trabajé por poco tiempo ahí, el anterior sacristán luego de años simplemente se fue, nunca supe la razón y no indagué en ello. El edificio, a pesar de estar muy bien iluminado, siempre se me hacía que se veía oscuro, tenía una apariencia como si los focos tuvieran poca iluminación y el aire se sentía pesado. Lo que les contaré comenzó un día en la noche, estaba terminando mi primer semana, estaba cerrando la puerta principal del lugar, era la última que me faltaba. Y para llegar a la sacristía debía recorrer toda la iglesia llegando hasta el altar, todas las luces estaban apagadas, todas menos una. Aunque daba poca iluminación era bastante para distinguir las sombras de las bancas y demás objetos para poder caminar sin tropezar, era algo tétrico, pero me concentraba en no tener pensamientos negativos y no generarme pánico. Mientras atravesaba la iglesia pude ver de reojo a una figura sentada en una banca, estaba con su cabeza tapada como con un chal y agachada como si rezara, giré mi cabeza por instinto hacia esa dirección y no había nada. Apresuré el paso ya con algo de pánico y llegué a la sacristía, por pura curiosidad quise ver hacia esa misma dirección y no había nada. Me apresuré a hacer mi trabajo y salir de ahí pronto. Habían pasado unos días, era un martes, esa experiencia se la atribuí al cansancio y la alejé de mi mente. Ese día era muy temprano, recuerdo que amaneció frío y lluvioso, abrí la puerta principal como cada mañana, las laterales se mantenían cerradas por seguridad a esas horas, entre el aire y la llovizna. Vi un pequeño bulto que se acercaba, era como una anciana tapada con un chal, pensé que la señora podía esperar a que el clima mejorara, pero, así son algunos ancianos. La observé y aunque se veía que caminaba era como si nunca avanzara, pensé que estaba viendo mal y decidí quedarme viendo hacia ella, pero efectivamente era como si no pudiera acercarse. Decidí seguir con mis cosas y mejor ignorar aquello. Me puse a acomodar algunas cosas, poner algunas flores y me olvidé de la señora. Cuando estaba pasando junto a un santo, vi como había alguien nuevamente en esa misma banca de la otra noche, me dio temor. Pero pensé que era aquella señora, me acerqué con curiosidad y se escuchaban sus rezos, pensé que siempre si había sido alguien vivo, caminé y seguía escuchando sus rezos y cuando giré para verla, noté que ella ya no estaba ahí y los rezos pararon inmediatamente. No supe qué pasaba, a qué atribuírselo, qué explicación racional darle. Tenía temor en las noches porque sin falta la veía, se escuchaba rezando, quise hablar con un sacerdote. Pero todo lo que me decía era que podía ser alguien que no descansaba y que rezara por esa persona y le prendiera una vela. Así lo hice, pero no supe si fue buena idea. Verán, un día de esos en los que estaba cerrando, ya me había acostumbrado a escucharla y aunque me daba miedo podía vivir con eso, ya hasta normal se me estaba haciendo. Pero ese día en particular no se escucharon los rezos, al contrario, estaba todo callado, y se comenzaron a escuchar unos pasos lentos de unos pies descalzos. Miré hacia la iglesia y vi cómo esa figura caminaba muy lenta a la salida, se detuvo y volteó a la entrada, me miró, apuntó a la salida y se desvaneció. Yo tenía mucho pánico, pensé que me desmayaría en el lugar. Pero traté de recobrar el sentido pues era mi responsabilidad cerrar la iglesia, iba muy tembloroso, mis manos, mientras sostenía la llave temblaban demasiado, la verdad estaba pensando en renunciar. Esa noche hablé con mi pareja y le conté lo sucedido, ella me quiso tranquilizar diciendo que tal vez se iba porque con lo que hice la ayudé a descansar, tenía cierta lógica lo que decía y traté de calmarme. Esa noche no podía dormir, tenía un sueño muy feo que se repitió toda la noche. En él, me encontraba parado junto a aquella anciana,
la podía ver a detalle, tenía muchas arrugas y su cara estaba pálida grisácea, tenía su espalda bastante encorvada y sostenía con ella un libro. No usaba zapatos y sus pies parecían estar llenos de tierra. Ella iba caminando lentamente, yo iba caminando muy cerca de ella, de pronto se paró y volteó a la salida, la noche era lluviosa, fría y con bastante viento. Me apuntaba a la salida y vi un grupo de seres con túnicas que se estaban acercando mientras se escuchaban rezar, eran muchas figuras, unas 40 más o menos. Todas estaban con su cabeza cubierta y no se podían ver sus caras y liderando la congregación, un ser muy alto con una túnica más oscura que las otras. Yo, asustado, volteo a ver a la anciana y veo cómo su cara se va derritiendo mientras intenta dar un grito ahogado, hasta que se vuelve un montón de tierra en el piso. Me despierto en ese momento, y cuando vuelvo a dormir el sueño se repite, solo que cada vez estaban más cerca de la iglesia. En la mañana ya ni tenía ganas de ir, pero no estábamos en la mejor situación económica, yo era el único sostén de la casa y necesitábamos mucho ese dinero. La paga no era mala y las actividades no eran tantas. Además, con mi hija que estaba por entrar a la primaria, no podía darme el lujo de estar sin trabajo, pues iba a necesitar sus útiles y demás cosas para su primer año de primaria. Me decidí a ir, pensando que solo había sido un sueño. Llegué a la sacristía y todo estaba muy callado, tenía miedo a lo que pudiera escuchar, tenía mucha paranoia. Con cualquier sonido mi corazón se aceleraba. Prendí las luces de la iglesia y caminé a la puerta principal por el pasillo del centro como cada día, abrí la puerta y con miedo miré hacia afuera, pero aquella anciana no se veía. Me di la vuelta y a los pocos pasos pisé algo en el piso, era tierra, huellas de unos pies con tierra, entré en pánico nuevamente, pues recordé que en mi sueño la anciana tenía los pies llenos de tierra. Estaba tan absorto en mis pensamientos cuando sonó el teléfono de la sacristía, regresé a la realidad y fui a contestar, era el sacerdote, me explicaba que necesitaba tener todo listo temprano. Iba a haber un servicio diferente, no entendí muy bien pero iban a estar rezando personas todo el día. La verdad que yo no era muy religioso, entré al lugar más por la paga que por la fe, por eso no entendía mucho el tema. Me apresuré a limpiar esas huellas de tierra, la persona que se encargaba de la limpieza llegaba más tarde, terminé mis quehaceres y esperé al sacerdote. Llegó un rato después y mientras le pasaba sus cosas para prepararse y vestirse, me pedía que me quedara por si se necesitaba algo, yo asentí y cuando terminó se fue para la iglesia. Yo estaba arreglando algunas cosas y a la media hora se escuchaban voces rezando, me asomé y efectivamente había un grupo grande de personas, no me asusté ni nada por lo de la noche anterior. Porque eran personas a las que se les veía el rostro, personas normales. Me fui a mi hora de descanso y cuando regresé se seguían escuchando los rezos, me asomé y seguían ahí las personas, se sumaban unas, se iban otras, pero el lugar siempre se escuchaba con mucha gente. Un rato después tenía que ir a atender una emergencia, le pedí al sacerdote permiso para salir y me pidió que estuviera ahí a las 10 para cerrar el lugar. Regresé alrededor de las 9:40 de la noche, entré a la sacristía, el padre estaba sentado esperándome, se veía extraño, tenía un semblante pálido. Pero pensé que estar todo el día trabajando lo había dejado así, se despidió rápidamente, como si llevara prisa. Caminé a la iglesia para cerrar las entradas, pero me detuve, escuché cómo la gente seguía rezando, esto se me hizo extraño, pensaba que ya todos se habían ido, quise esperar un momento. Pero pasaban de las 10 y los rezos no parecían parar. Me acerqué a la iglesia para ver si había alguien que fuera el responsable y pudiera decirme a qué hora terminarían, pues el padre no me había dicho nada al respecto, caminé lentamente para no hacer ruido. Me acerqué a la iglesia, desde esa puerta podía ver el altar, se encontraba solo, con los rezos de fondo me acerqué y para mi sorpresa no había nadie, todo se cayó en el momento. Me sentía que me iba a dar algo, me regresé al pasillo de la sacristía, estaba temblando, tenía mucho miedo, no sabía si asomarme o no, por un lado,
El terror me estaba acechando y por otro lado tenía la responsabilidad de mi trabajo, no podía dejar la puerta abierta, respiré hondo y caminé a la iglesia, comencé a dar pasos lentos. Iba temeroso de lo que pudiera pasar, iba como a la mitad del pasillo cuando se escuchó una risa grave, sentí como mi alma se iba de mi cuerpo, me volví para ver de dónde venía y, juro que vi esas túnicas sentadas volteando hacia mí, y, la figura alta de túnica más oscura que las otras, se encontraba en el centro del altar. Tenía sus manos elevadas y su risa se hacía muy fuerte, no lo pensé y salí corriendo, escuchaba detrás de mis rezos y esa risa grave, no me detuve hasta que salí de ahí y llegué a mi casa. Yo vivía a unas pocas cuadras de la iglesia. Mi esposa me vio entrar en un estado tan mal que estaba muy preocupada. Mientras me intentaba calmar le conté lo sucedido, ella tenía sus ojos muy abiertos escuchando, luego caí en cuenta de que aún tenía las llaves de la iglesia, no quería regresar, no me atrevía a regresar. Al otro día yo seguía muy mal, mi teléfono sonaba, yo sabía que era el sacerdote para reclamarme por no haber cerrado, no le quería contestar, pero después de que insistió tanto decidí hablar con él. Le pedí disculpas y le dije que lo sentía mucho pero que yo no quería acercarme a ese lugar y que podía recoger las llaves en mi casa. Él se mostró comprensivo y me dijo que llegaría a mi casa más tarde. Así lo hizo, le di las llaves y me despedí de él. Mientras se iba, se giró y me dijo, anoche que me quedé a esperarte, escuché algo. Cerré las puertas laterales para que la gente fuera saliendo solo por la entrada principal. Cuando quedaban unas 3 personas, entré a cambiarme, pero en un momento escuché una risa, era una risa grave. Pensé que era una de aquellas personas, me asomé pero no había nada, recorrí el lugar y no se encontraba ya nadie, caminé para cerrar la puerta y solo esperarte a que llegaras con las llaves y poner candado. Pero a unos metros de haber caminado volví a escuchar esa risa, fue demasiado clara. Volví a voltear y no había nada, me regresé a la sacristía y la risa no dejó de escucharse por unos segundos, no te debí dejar solo, pero me dio mucho temor, no me explico algo así en un lugar sagrado. Se veía alterado, como si lo estuviera viviendo y pude sentir su pánico. Yo le dije que no se preocupara, que todo estaba bien, me agradeció y se fue. Yo sabía que la situación estaba difícil, pero prefería buscar por otro lado que pasar otra noche en la iglesia.